Ok, bueno, gracias por la entrevista. Coméntenos, durante las jornadas de elecciones, tanto el 4 de febrero, 3 de marzo, ustedes han recabado ciertas agresiones que sufrió el gremio de periodistas. ¿Cuáles fueron esas y en qué zonas fue que se registraron? Sí, bueno, nosotros instalamos un centro de monitoreo electoral, no es la primera vez que lo hace la Asociación de Periodistas, en este caso fue para ambas elecciones, tanto las presidenciales y legislativas, así como las municipales y el Parlamento Centroamericano. Hemos totalizado 319 vulneraciones a la prensa, un número elevado comparado a otros periodos donde las cifras no pasaban de 180 casos, 319 es un número bastante grande. De estas, 224 corresponden a las elecciones presidenciales y legislativas y alrededor de 95 casos a las elecciones municipales y al Parlamento Centroamericano. La mayoría se centran en San Salvador, un par de casos siguen el Departamento de la Libertad, en menor grado le sigue el oriente del país, San Miguel y la zona del occidente. Entre los principales problemas que enfrentó la prensa fue principalmente la restricción al ejercicio periodístico, dando el día de las elecciones con el tema de las aperturas, el cierre del evento electoral, pero también enfrentamos un tema de restricciones durante el conteo del escrutinio final en el caso de las elecciones presidenciales y a la asamblea, ¿verdad?, donde incluso identificamos actos de violencia. El actor que vulneró a las y los periodistas fueron funcionarios, principalmente miembros acreditados por el Tribunal Supremo Electoral por parte del partido Nuevas Ideas. En el caso de la asociación intentó dialogar en su momento con las y los magistrados en pleno del Tribunal Supremo Electoral justamente para evitar este tipo de situaciones, pero nunca logramos concretar una reunión pese a que la solicitamos formalmente a través de correspondencias oficiales, ¿no? Nosotras esta mañana justamente vamos a detallar cada uno de estos sucesos y también hacer una serie de recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral. De hecho, para el domingo 3 de marzo, medios de comunicación en vivo, como fue el caso de TCS, los estaban queriendo sacar de un centro de votación en Santa Ana, por ejemplo, porque había llegado una supuesta misiva de miembros del Tribunal Supremo Electoral que nunca desmintieron la veracidad del mismo, es decir, que sí salió del Tribunal Supremo Electoral y se vieron obligados a rectificar dicha publicación porque también hubo llamado de atención por parte de organizaciones como la Organización de Estados Americanos que estaban en calidad de observadores electorales. Usted mencionaba, han incrementado las cifras de agresiones y vulneraciones a la prensa en esta jornada. ¿Qué cree que se deba a ese incremento respecto a otros ejercicios eleccionarios? Me parece que de parte del Tribunal Supremo Electoral no se generaron las garantías mínimas para la protección al ejercicio periodístico. Hubo por primera vez una acreditación masiva también de personas que no son periodistas, en el caso de influencers. Quiero aclarar que no estamos en contra de las personas ciudadanas a querer ejercer su derecho a la libertad de expresión, pero es muy aparte del ejercicio periodístico y muchas de estas personas realmente no eran generadores de contenidos independientes, eran personas simpatizantes de un partido político, principalmente del partido Nuevas Ideas, que en muchas ocasiones también estigmatizaban a nuestros colegas o trataban de impedir el ejercicio de las y los colegas al interior de los centros de votación. Ahí, usualmente en otras elecciones se ha dado siempre procesos de que no nos dejan entrar, no nos dejan trabajar o no nos dejan finalizar en los eventos. ¿Cómo estuvo si comparamos con otros procesos? A ver, las restricciones, como usted lo menciona, siempre han ocurrido en otros eventos, eso no es diferente. Lo que sí nos preocupa es que el número de vulneraciones fue mayor comparado a otros procesos electorales. La asociación al menos ha dado cobertura a través de su centro de monitoreo electoral a las elecciones del 2018, 2019, 2021 y esas del 2023, es decir, no son procesos nuevos que estamos realizando. Tuvimos también observadores de registros en el occidente y oriente del país y sí vimos como el tema de falta de claridad de algunos miembros de los centros electorales o de las JRBs no sabían cuál era el papel de la prensa, por ejemplo. Y era algo que nosotros le insistimos al Tribunal Supremo Electoral. Dejen en claro los instructivos de las juntas receptoras de votos, por ejemplo, cuál es el papel de la prensa y que pueden cubrir todo el evento electoral. Como reitero, eso en esta ocasión no fue posible. O sea, sí resentimos la falta de interés de las y los magistrados por querer sentarse y dialogar con la asociación. En algunos casos incluso ni siquiera nos citan como asociación de periodistas, sino que citan como un gremio. No sé si tienen algún temor o si le dieron alguna directriz para no dialogar con la asociación, pero de nuestra parte sí estuvimos generando la articulación
Estuvimos mandándole los informes también a gente de comunicaciones del Tribunal Supremo Electoral de lo que estaba sucediendo. En algunos casos sí nos respondieron, en otros casos no lo hicieron. También tuvimos comunicación con gente de la Procuraduría de Derechos Humanos, que al menos en el interior del país hicieron un trabajo también de apoyar a colegas que estaban siendo vulnerados. En este caso debemos también ser claros en decir eso, pero sí resentimos que desde las escalas o de los altos mandos sí no ha habido un interés de articular. Ahí en la información que nos han presentado, hubo una agresión a una periodista que se le quemó con luces de bengala. A partir de esto, estas agresiones que se han incrementado en estas elecciones, ¿qué sugieren ustedes al Tribunal Supremo Electoral? Sí, bueno, entre las agresiones que se registraron más graves es una colega que fue quemada con una luz de bengala cuando el candidato presidente fue a votar acá en San Salvador, en la Avenida Olímpica. Luego tuvimos también otro colega que fue víctima de una agresión física. Eso fue en las elecciones de este 3 de marzo, con simpatizantes de un encargado de una junta de votos electoral del partido Nuevas Ideas que le agredió la mano, le hirió la mano. Luego tuvimos otra agresión de agresiones físicas y de forcejeo cuando fue el conteo del escrutinio final en las elecciones presidenciales. Nosotros lo que hacemos es un llamado al Tribunal Supremo Electoral a que uno reciba y documente la información que la asociación le va a proporcionar en detalle, porque lo vamos a presentar. Eso también se lo hemos dado a conocer a organismos de observación internacional como la Organización de Estados Americanos, como la Unión Europea u otros organismos independientes a nivel internacional, y nos parece que es importante pues subsanar este tipo de situaciones de cara a los próximos eventos electorales. Hay que recordar que la prensa juega un papel muy importante en materia de transparentar estos procesos y de verificar que los procesos se estén cumpliendo acorde a los estándares mandatados en el Código Electoral. Impedirle a la prensa hacer su trabajo no solo es una vulneración al derecho de la libertad de prensa, sino también de la ciudadanía estar debidamente informada. Muchas gracias. Sí, tal vez la recomendación puntual, ¿verdad?, que se le podría hacer también tanto a los periodistas como a las autoridades. Sí. Bueno, en el caso a las autoridades, garantizar, como decía, el respeto a la libertad de prensa y expresión de las y los periodistas quienes están haciendo su trabajo conforme a los estándares periodísticos. Obviamente un llamado a las y los periodistas a que sigan haciendo su trabajo conforme a las normas de los procesos deontológicos, el Código de Ética Periodística, y recordar que nuestro trabajo es hacer una cobertura, proporcionar información oportuna para la ciudadanía para que puedan tomar decisiones debidamente informadas. ¿Del diario quiere alguna pregunta? ¿No?